Bueno, pues bienvenidos a un episodio más. Regresamos con nuestra querida Vanessa. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue con la tarea que nos dejó Vane? Tareón, ¿no? O sea, yo quiero preguntarte algo, ya, sabes, como para los que nos vienen siguiendo, Vanessa es el segundo capítulo que graba con nosotros, entonces si este es tu primer capítulo que estás escuchando, tienes que irte uno antes, bueno, dos, de hecho, Dos. dos antes, para que escuches, sabes, como todo lo que Vanessa nos puso, ¿no? La presentación rápida para que no te conozca, Vanessa, terapeuta existencial, bueno, en realidad analista existencial fenomenológica, es también maestra en Gestalt, sabes, como da cátedra en diferentes universidades como en la Ibero, sabes, como es miembro, sabes, como de Cora, haces experiencias psicodélicas, ¿sabes? Como ¿sabes? Como acompañas a gente en expansiones de la conciencia, llames en micro o en macro, ¿sabes? Como, esta es una gozada, ¿no? Volverte a tener, mi querida Vanessa, de nuevo con nosotros en el sonido del silencio. Y creo que está padre porque no sé si les pasó a ustedes, pero yo tuve un par de llamadas durante esta semana diciendo, o sea, diciendo de la tareita, de la pequeña tareita que Vanessa nos dejó. Pues la minúscula tarea de qué pedo con nosotros y la existencia. Casi casi fue como de Dios existe. O sea, no, así. ¿Cómo se quedaron ustedes? No sé, creo que yo me quedé en esa constante. Es que no sé si es normal o no. Ustedes apóyenme. Son cosas que me cuestiono, que a mí me gusta entrar en diálogo con. Creo que me gusta darles espacio para pensarlas, ¿sabes? Nunca llego a una conclusión, una respuesta, pero me gusta constantemente tocar esa base y ese espacio para al menos seguírmelo preguntando y seguir reflexionándolo. Entonces, un poco como tú lo seguí como platicando en algunos espacios, no en todos, pero... Fíjate que yo tuve una experiencia en esto de buscar experiencias. Me animé a ir a una experiencia de solteros corredores. mm, Y bueno, primero corres, y luego era como una cuestión de sauna y esta como terapia de contrastes, de sauna y luego te meten a la tina helada y luego ya como de conocernos. Y estuvo bien chistoso, está fuerte porque la primera pregunta que le hace el host es, ¿ustedes creen en el destino? ¿No? Y entonces como que en esta cuestión como de expandir la conciencia, es como de, o sea, estamos aquí por destino, por elección, por un poquito de las dos, ¿qué onda, no? Y entonces para mí siempre ha sido como de, ¿qué onda con eso de que la probabilidad de que estemos aquí, pues es casi nula, que la probabilidad de que estemos como estamos, pues es cero, ¿no? Entonces es como de... ¿Y qué hacemos con eso, no? ¿Qué hacemos con esta oportunidad a veces gozosa, a veces dolorosa, a veces muy apasionante y a veces como que medio melancólica que le llamamos vida, ¿no? O sea, y entonces como que sí me ponía a reflexionar de, ¿es destino, no es destino? ¿Qué onda con eso? Y con, yo creo que con lo de la psicodelia, pues se expande mucho más todo esto, ¿no? De, pues, hacerte consciente de que estás. Ya no sé si estamos aquí por algo o solo estamos. mm. Y pensaba en lo bonito que lo pones, Pedro, y como expansión de la conciencia y va así, ¿no? Hacia afuera. Y pensaba que son esos momentos tan chiquitos como de esta cotidianidad, de ese ir a correr, conocer a alguien, preguntártelo con alguien más, ¿no? Como de, es destino, cuántas aristas se necesitaron para que estuviéramos aquí, pero en lo gozoso de la experiencia llamada vida, o sea, no sé, la expansión de la conciencia creo que es así porque es un darnos cuenta, ¿no? O sea, como así, como ampliar, pero ampliar al darnos cuenta de lo que ya está ocurriendo, de todos esos matices que pusiste, que son extraordinarios.
O sea, tú dirías, o sea, como que ya, o sea, y lo que hace la psicodelia un poco nada más es enseñarte algo que ya estaba ahí, pero que no nos costaba ver, o pensarías que es un descubrimiento de, órale, esto no sabía que, ¿no? Que Ujú. esto es completamente nuevo, o las dos. ¿Cómo es tu experiencia en esto? Creo que un poco de las dos. Es ver lo que ya está a momentos con otros lentes que no nos imaginamos que podían ser, pero reconocer también que eso que estamos viendo ya estaba, ¿sabes? Ya se estaba presentando. Por ahí, por eso, muchos como exponentes, ¿no? De dentro de la psicodelia dicen, no hay nada más que psicodélico que la vida misma. Y sí, ¿no? Y sí. O sea, piensen en lo que hemos hecho estas 2 semanas que no nos hemos visto, ¿no? Pero ha sido como, ha pasado una vida. Y tenemos experiencias donde se las compartes a alguien más y dices, ¿y qué pasó? ¿Y qué fue? ¿Y qué ocurrió? Y se vuelve toda una historia. Solamente que a ratos creo que dejamos de ver lo extraordinario en ello y a ratos lo vemos con unos solos lentes. Como si perdiéramos también la capacidad de jugar, como de, a ver, ponte estos, ponle zoom, ya sabes, como estos filtros que ahora hay mucho en las aplicaciones, como, ¿y qué pasa si le pongo otro filtro y se ve diferente y otro fondo y otro color? Oye, Vane, pero ¿por qué ahorita? O sea, yo veo, y no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero ahorita hay un boom en la psicodelia, ¿sabes? Como no solamente la psicodelia clínica, sino en el uso también recreativo, ¿no? Como de los alucinógenos, ¿no? Es como veo, por ejemplo, una reducción fuerte en el alcohol, es como de parte como de la gente joven, no sé qué tal, yo ya bien viejo, ¿no? De parte de los chavos, entonces como, o sea, yo sí veo una reducción en el alcohol y veo una, ¿sabes? Como una gana de querer estar más, o sea, estamos viendo como una generación con más gana de, ¿no? De tomar la calle, de sentir el sol, de amar más. O sea, es como, o más bien es que nuestra generación estaba muy alienada, donde nada más hay que trabajar, 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 y entonces por eso te esperas los fines de semana como una forma de desconexión. ¿Por qué ahorita? Bueno, si es que hay ese boom que yo, ¿no? Empíricamente lo veo, pero maybe me dices, no, no, no es ese boom. No, o sea, a ver, creo que sí hay un boom, ¿no? O sea, porque de repente hubo más campo de investigación, porque de repente hubo gente mucho más interesada en, creo, esa presencia y el cuestionarnos, esto que decíamos, bueno, esas preguntitas que se quedaron hace 2 semanas, ¿no? Como, pues esas preguntitas o estas preguntitas que tú te fuiste a hacer, Pedro, no estamos aquí como por el destino. Creo que empezó a haber espacios de más diálogo y esos espacios se fueron expandiendo y más gente estuvo interesada en jugar con esos lentes, jugar con esos filtros. Creo que a momentos también el cuestionarnos estas herramientas, ¿no? De tecnológicas que fueron diseñadas para que tuviéramos más tiempo de goce en un principio. A ratos las hemos hecho y hemos usado para ser sobreproductivos. Pero la realidad es que la idea de traer una oficina en este telefonito era para yo poder estar en el bosque también. ¿No? Y poder decir, pues no tengo que estar sentada esperando a que el teléfono suene. Puedo llevar el teléfono conmigo mientras disfruto una plática con amigos, mientras disfruto un hike, mientras disfruto estar en el mar. Entonces, no sé si también empezamos a cuestionarnos y a generar espacios de diálogo como este y como muchos otros y movernos desde esas perspectivas, dando espacios a nuevas perspectivas porque sí es un boom para nosotros, pero si te vas a los pueblos originarios no lo es una forma de estar, ¿no? Entonces creo que es la apertura que vamos construyendo y los puentes a estas reflexiones y estas nuevas posibilidades. Qué cañón está esta parte, porque vuelves a poner lo de los pueblos originarios y como me hiciste recordar que hace muchísimo tiempo con Lapso nos fuimos a hacer un viaje a un intercambio entre comunidades, ¿no? Llevábamos a chicos de Santa Fe, ¿sabes? Como
y los introducíamos en la sierra de Chiapas, sobre todo en los altos de Chiapas, para hacer un intercambio entre jóvenes, sabes, como chapanecos que están intentando salir, ¿no? Como y tener más dinero, más oportunidades, y jóvenes de Santa Fe que regularmente también tienen unas problemáticas sociales impresionantes. Me acuerdo mucho que hubo un día y nos despertamos, habíamos estado labrando la tierra, ¿no? Como todo el tiempo, y nos despertamos y era un espectáculo. Las montañas, había bajado la neblina y entonces estábamos hasta casa de la fregada. Y entonces había bajado tanto la neblina que parecía un lago entre las montañas. Era una cosa increíble. Y uno de los chavos le decía a su compañero, pero, ¿no? Como chapaneco, ¿no? Entonces, ¿no? El de feño al chapaneco le decía, güey, es que esto es increíble. Y él decía, sí, esto te puedes despertar y admirarlo diario y es gratis. Y sabes, como decíamos, qué riqueza, claro, no hay mucha riqueza económica, pero hay una riqueza visual, hay una riqueza energética, ¿no? Entonces, ahorita que ponen lo de los pueblos originarios y como para algo que para nosotros está siendo un boom como citadinos, es algo que ellos no han perdido, que no, que mantienen esa conexión y a veces nosotros por estar tan metidos en el cel, tan metidos en la producción, tan tener que no trabajar y trabajar y trabajar y producir y producir y producir, quizás lo que nos decías la vez pasada, se nos olvida hacer una pausa para decir, mi amiga es importante. Entonces, me acuerdo que un día tú y yo platicábamos y me decías, qué cabrón, cómo se le da poco peso, o sea, se le da mucho peso a la pareja, se le da mucho peso a, ¿sabes? Como a la familia, pero a tus mejores amigos, apenas estás empezando a andar con alguien y los olvidas, ¿no? Como estos momentos de conexión con el otro de, güey, eres muy importante para mí, no te quiero soltar. Y parece que estos momentitos que tú pones, por ejemplo, con la expansión de la conciencia es eso, es como, este es importante, este sándwich es importante, esta persona es importante. No sé si te estoy leyendo bien. Sí, y fíjate, y pensaba que cada vez más, o sea, hubo un momento en la evolución donde nos aislamos, ¿no? Y cada quien vivía en su casa y entonces ese era tu espacio de seguridad. Y a mí me encanta ver cuántas actividades hoy nos hemos inventado para, con la excusa de generar comunidad, ¿no? Que el book club, que el running club, que el high rocks, que el hiking, pero todos ellos en una idea de comunidad, en una idea de volver a incluso no, nosotros siendo papás decimos paternar, maternar en tribu, hacer cosas pero en tribu. Y a mí eso me parece súper expansivo, como encontrar ahí propósito, encontrar ahí sentido, ¿no? Dejar de vivir en una resolución, ¿no? Y a ratos recordar que venimos a esta vida a aprender más que a resolverla, a experimentarla. Y de alguna manera es la metáfora del micelio, ¿no? O sea, es como esta conexión, ¿no? ¿No las cuentas un poco? Porque tú me la contaste a mí, entonces no las cuentas un poco como, porque algunas personas, sabes, que nos escuchan, seguramente no saben ni qué es micelio. Yo no sé. Tenemos esta parte, ¿no? Porque recordemos que hay un mundo de los honguitos, el mundo fungi, ¿no? Como tal, es todo un mundo. Y entonces hay una parte de los honguitos que están debajo, ¿no? De la tierra y generan estas conexiones, ¿no? Que no las vemos por estar debajo de tierra, pero son infinitas, infinitas, infinitas conexiones que pueden pasar kilómetros, ¿no? De extensión y van generando que se sostengan mundos enteros a través de ellos. ¿No? Como a ratos es tantas las aristas que tienen que conjuntarse, ¿no? Que se vuelve toda una red que comparte una vida, que conversa entre ellos, que nos sostenemos a través de eso, de redes, ¿no? Y que no están de manera individual. Y así es como el mundo del fungi se propaga y se expande a través de estas conexiones. Un honguito que nosotros vemos por fuera, ¿no? De la tierra, cuando vamos de repente caminando, que nos podemos encontrar en el pasto, debajo, ¿no? Está
toda esta extensión, ¿no? Que genera redes, que genera conexiones, que genera bosques enteros, que genera sostenibilidad, ¿no? Incluso esta parte de oxigenación, em, que son raíces buscando reconocerse debajo unas con otras para generar mayor fortaleza. Y creo que así vamos los seres humanos. Sí, como que me hiciste reflexionar esos capítulos que hemos tenido de lo importante de la dieta relacional, ¿no? De no aislarnos, porque sí, a veces, y más ahorita con el home office, a veces ya se pierde hasta el compadrazgo de cuando ibas a la oficina y tal, y recuerdo haber visto un video de una señora en el Reino Unido de como que decía de la cultura del pub, ¿no? De ir todos después de trabajar a contar cómo estuvo su día. Y aquí en Mm. México teníamos un poco ese tema con las cantinas, pero sí creo que se ha ido disminuyendo y ahorita está renaciendo con otro tipo de actividades, como decías, el hiking o correr, o incluso como actividades de clases de pintura, clases de De barro. cocina, o sea, porque como que de repente hubo un twist en el mundo que dijimos, vamos a aislarnos. Y ahora es como de, ¿y por qué nos aislamos? ¿No? O sea, como que nos sentimos a veces como seres humanos débiles, aislados, porque necesitamos esas conexiones para reconocernos y sentirnos como potenciados como decía el video, ¿no? De que los lentes atrás significa que mi barrio me respalda. Totalmente. Totalmente, porque fíjate, creo que ahí, y un poco hablando de esta parte generacional que decían, creo que en un momento nos enseñaron muchísimo a competir. Y en la competencia creo que era buscar ser mejor que, ¿no? Y la realidad es que los ecosistemas, ¿no? La humanidad misma, no sobrevivimos a través de la competencia, sino a través de la conexión. Eso es lo que nos hace sobrevivir. O ni siquiera sobrevivir, vivir. ¿No? Hay estudios donde decían cuáles son las experiencias más enriquecedoras que has tenido en los últimos 3, 4 meses. Y muchísimas de las personas reportaban que no era haber comprado algo, ¿no? En esta cultura tan capitalista, sino haber compartido algo, una comida, haber compartido una reunión, una risa, era la experiencia de conexión con el otro lo que recordaban tan enriquecedor en sus últimos periodos. Es que no puedo dejar de pensar que, por ejemplo, si hay alguien allá afuera que nos esté escuchando como con la experiencia de depresión o, ¿sabes? Como que se esté sintiendo muy solo o que incluso esté pensando en, ¿sabes? Como en quitarse la vida. O sea, Ujú, esto que nos dices me parece muy hermoso porque es como si dijeras, reconoce tu raíz donde hay ¿no? Un chorro de gente. Porque me gustó o sea, es como pensarlo en esa como metáfora. A veces vemos un honguito solo, o sea, es como, pero abajo hay un chorro de red. Como ujú, a veces nos sentimos bien solos. ujú, Es como cuando traemos esta experiencia, por ejemplo, depresiva, que digo, ay, ¿y yo de quién soy? O ujú, sea, es como, quizá nos ayudas como a reconocer así de, ay, maybe no está tan evidente, tengo que meter la cabeza, ¿no? En la tierra para ver dónde están los míos. Es como, porque creo que ese es el grito que tenemos en este momento de la vida, ¿no? Pareciera que muchos estamos gritando, ¿de quién soy? ujú, ¿Hermano de quién? ¿Amigo de quién? ¿Hijo de quién? Es como pareja de quién, padre o no, pues es como si gritáramos así de, hey, véanme, y estamos ahí craving for likes. Es como, pero bueno, si le van a dar, denle like a este podcast, o sea, no sean malas personas. ¿Sabes? Como, pero muchas veces estamos como ahí para decir, ¿verdad que sí? ¿Verdad que no estoy loco? Curiosamente tú de alguna manera nos dices, pausa, reconoce, eres parte de un todo. Ujú. Deja ese todo también como entrar en ti. Sí, incluso como esta parte de orientarte, ¿no? A veces estamos tan automatizados a nuestras pantallas que si volteas a tu alrededor se te olvida como, o sea, que hay alguien que te va a mirar y te va a sonreír, nada más por reconocerte, o sea, por que estás ahí, ¿sabes? Como
no necesitas hablar, no necesitas decir más, solamente Mm. es mirarnos. Eh, a mí me pasa, ¿no? A veces salgo a correr muy temprano y hay dos personas pero como mayores que me encanta porque de tanto vernos ya nos saludamos. O sea, si me preguntas, ¿sabes su nombre? ¿Algo? No, pero ese buenos días se siente tan rico. Esa sonrisa de buenos días, ¿cómo estás? Regresar a esas formas de saber que el otro es mi testigo, que está ese micelio, que está esa conexión, que hay un referente que también está disponible para recibirme, ¿no? A ratos, lo que decías, Pedro, el home office, esos espacios que antes habitábamos, creo que estamos en un grito desesperado sin darnos cuenta de volverlo a habitar. Por eso muchas veces en personas como en depresión o que están pasando por momentos tan complejos, y retadores, se invita también, ¿no? A que salgan, a que experimenten conexiones con naturaleza, conexiones con otras personas, que tengan cerca amigos, familiares, incluso estas experiencias, ¿no? De repente encontramos una valía enorme hacerlas de manera grupal, ¿no? Para generar ese micelio, para generar ese podernos sostener. Sí, y no sé a ti cómo te ha ido con incluso con el tema de correr, que algunos clubes ya como que hasta dicen, aquí nos habla de ritmos, ¿no? Porque lo que queremos es conexión, no queremos competir de que si tú eres más rápido, que si tú corres más distancia, vale lo mismo si corres un minuto o si corres el maratón completo, sino la cosa es conectar, ¿no? Porque a veces se nos olvida que lo que a ti te costaba a veces al principio, ya lo estás viendo con otros lentes, ¿no? Como decías a inicio. Desde tu experiencia vas cambiando de lentes y se nos olvida a veces que cómo es que empezaste a buscar estas conexiones o por qué empezaste a buscar este club y entonces no alejemos a las personas que apenas empiezan a buscar hablando de otras cosas que no importan. Lo que importa ahorita es la conexión. Creo totalmente en eso. O sea, creo que si estamos abiertos en esas posibilidades, nos vamos expandiendo solitos, ¿sabes? O sea, por eso no hay cosa más psicodélica que la vida misma, porque también ahí podemos encontrar espacios que nos faciliten y que nos posibiliten ampliar nuestras perspectivas, ampliar nuestras formas de ver, ampliar estos diálogos, estas conversaciones, esos espacios tan íntimos que no necesitamos nada para crearlos, sino una disposición de querer mirarnos y mirar al otro. No, oigan, una de las cosas que yo me he encontrado hoy ahorita que hablamos de psicodélicos y esta conexión, es que la gente puede tener miedo. O sea, es como, obviamente, miedo a lo desconocido, miedo a qué me va a pasar, miedo a la pérdida de control. Entonces, ¿cómo tú lo trabajas? Porque yo veo que hay gente que tiene ganas, o sea, que tiene curiosidad, que tiene el famoso llamado. Es como, pero al mismo tiempo tiene mucho miedo. O sea, de qué va a pasar, qué les dices tú, cómo los acompañas. O sea, es como, ¿cómo lo haces? Pues es que creo que ahí es importantísimo recordar que todas estas experiencias es como, me parece fundamental, ¿no? Acercarnos desde un respeto a la sustancia misma. Y ese respeto viene a través de poder revisar protocolos en donde, si bien es cierto que es un trabajo como súper enriquecedor, ampliador de conciencia, donde te puedes como tener muy como... eh, pues puede ser muy, muy, muy gratificante. También considero que no es para todo el mundo, ¿sabes? Y entonces desde ahí es poder ver cuáles son estos miedos, revisar cuál es el propósito de la experiencia, revisar qué antecedentes médicos hay, porque por supuesto que hay contraindicaciones, revisar qué es lo que puede llegar a no estar en nuestro control y cómo es que nosotros abordamos esas situaciones, ¿no? Y a través de esa misma conexión, que es todo un proceso de preparación que se lleva previo a cualquier protocolo, generar una confianza. Es como cuando entras con una cirugía, ¿sabes? Tengo que confiar en que pues me vas a abrir el corazón y me vas a hacer una cirugía de corazón abierto. Pues tengo que confiar
en saber quién eres, pero no solamente en estos títulos, ¿no? Nobiliarios, académicos, que me parece importante, pero también con qué persona es con la que estoy construyendo esta nueva posibilidad, cuáles son sus ideas, sus valores, cómo me mira, qué sabe de mí. Entonces hay una parte bien íntima que se realiza en los protocolos, que es el proceso de preparación, ¿no? Y esa misma parte bien íntima se realiza en la parte de integración, o sea, posterior a la experiencia en sí misma, que la podemos dividir en tres, en esa parte de preparación, experiencia, integración, pero que tiene que ver con la conexión humana. No vas y te, o sea, no vas y te operas con el primer doctor, o sea, así de un, dos, tres, este es el que tengo y pues ya, corazón abierto. A veces hay eminencias y dices, ¿por qué elegí a este? Pues porque me pareció más humano, o porque me pareció más práctico, o porque me explicó súper bien, o porque olía rico y me recordó, no, no sé, ¿sabes? Diferentes cosas que sobrepasan una idea nada más categórica de conocimiento académico. Oye, a lo mejor voy a preguntar una bobada, ¿eh? Pero, ¿cómo, ¿cómo sé que estoy listo? O sea, yo he escuchado esa idea de escuchar el llamado y así, pero cómo sé cuando yo digo, ay, podría haberme beneficiado de esta experiencia? Es Ujú. como, ¿cómo saber que es como de, es para mi maestro? Es como, cómo saber que somos nosotros? Pues justo creo que hay una como curiosidad, ¿no? Y en esa curiosidad hay una disposición de cambiarte los lentes. De decir, estoy listo como para confiar, como para recibir, para poderme entregar a esta experiencia, ¿no? Porque me llama la atención y quiero curiosearla, quiero respetarla, pero sí me dan ganas. Y desde ahí creo que empieza el camino, ¿sabes? Como de, bueno, ya está ese camino y entonces ahora me toca investigar un poco. ¿Cómo puedo investigar? Yéndote a libros, yéndote a documentales, yéndote a generar una cita con algún experto y que te cuente un poco de estas experiencias a mayor profundidad, de qué posibilidades hay con qué sustancias, de si es aquí, si es en otro país, si es en algún espacio abierto, cerrado, ¿sabes? Como creo que primero es, me interesa y tengo curiosidad. Ok, veamos desde esa curiosidad, antes de irte a la experiencia misma, ¿qué sabes de la experiencia? ¿Qué curiosidad te causa? ¿No? ¿Qué preguntas tienes que te gustaría como ir dialogando? ¿No? Por eso muchos de los que hablamos de estas experiencias, el primer lugar antes de cualquier consumo de sustancia tiene que ser irte a la biblioteca, ¿no? Ya lo dice Michael Pollan en su libro, ¿no? Primero vámonos a la biblioteca y ahí vamos a conocer como estas experiencias y después ya vayamos a la parte vivencial. Oye, pero entonces no, o sea, digo, es que esta no la podemos dejar de hacer, porque para poder hacer como, o sea, para irnos a la biblioteca, pues como tendríamos que ver qué está pasando con, por ejemplo, con las sustancias de manera recreativa. O sea, tú favoreces, apoyas, dirías que no, dirías que mejor aguante. O sea, es como, porque por ejemplo, la misma psilocibina, o sea, te la metes en un concierto o en una experiencia clínica formal, tal. ¿Cómo ves Ujú. esos dos mundos tan, ¿no? Tan diversos? Creo que son posibles siempre y cuando tengas la claridad de qué es la expectativa que tengo, cuál es la intención que tengo. Mi espacio es seguro, la sustancia que estoy consumiendo es segura, la conozco. ¿No? Porque ojalá cuando vas a un espacio recreativo, la sustancia te favorezca esa parte recreativa, ¿no? No vayas y esperes tener introspección en medio de un rave con gente, o sea, espero que no, espero que ahí vayas a generar esta conexión, a bailar, a disfrutar. Creo que tiene que ver también con la intención en la que te vas a acercar a esos espacios. Una vez más, ¿sabes? Pienso que no tiene que ser mejor o peor, sino desde dónde me quiero acercar y qué conozco para acercarme. A ver, muchos de nosotros estuvimos expuestos al alcohol. Ojalá te dijeran que existía diversidad de alcohol, o sea, que no nada más era caballito de tequila o la mezcla que te servían que no sabías ni qué,
y que con el tiempo más bien vas reconociendo si te gusta la cerveza o no te gusta, o qué tipo de cerveza te gusta, o si te gusta el Bacardí, ¿no? O sea, como, o si te gusta el vino Sí. de añejo de tititi, ¿no? O sea, como, No, y creo que lo que dices bien también es muy cierto. ¿Y para qué lo estás haciendo, no? Porque no es lo mismo quizá sentarte porque tienes un momento de celebración y vas a abrir un ron o un brandy o whisky de X años para platicar con tus cinco mejores amigos, etcétera. Ah, nos vamos a acabar el Smirnoff de tamarindo porque vamos a irnos de fiesta, ¿no? Vamos a irnos al antro. Entonces, como dices, hay momentos. Nada más hay que saber para qué lo estoy haciendo. ujú. Me encantó ese ejemplo, porque tal cual, no te imagino la tertulia y aquí la cena más íntima y así, la carne cocinada y tú con tu vodka tamarindo, ¿no? O sea, si Habrá te quien sí, gusta, habrá sí, quien sí, habrá y quien no sí, juzgamos, y no juzgamos. ¿no? Pero Pero mejor no. un vinito, un buen vino para acompañar la carne que vamos a preparar y que vamos a convivir. Totalmente. Y creo que parte del movimiento que me parece como bien importante, ¿no? En México y que sé que muchos colegas y muchas personas como comparten esta visión es generar una parte educativa, generar una parte dentro de los psicodélicos educativa. No es nada más poder tener la experiencia, sino decirte, ¿qué es lo que quieres saber de los psicodélicos? ¿Por qué los quieres hacer? Cuéntame si has investigado en dónde. ¿Qué te causó curiosidad? ¿Qué te causa miedo? También, o sea, hay una apertura y de mi parte hay una apertura total a cualquier persona que llegara a preguntarme, ¿no? Sobre el conocimiento que puedo yo llegar a ofrecer y a, a clarificar algunas dudas, porque creo que es parte de lo que buscamos hacer. No generar y salirnos de ese tabú, ¿sabes? Sino de compartir información, dialogar estas circunstancias que se están presentando. Antes era, ibas a una fiesta y era, ¿qué es el chocongo? Pues quién sabe, pero ahorita y no sabías ni qué esperar, era como, ¿esto qué es? ¿Se siente igual? ¿Se siente diferente? ¿Es como la marihuana? No, sí, ¿no? O sea, y N cantidad de sustancias que se encuentran y que sabemos que hoy se utilizan de manera a veces recreativa, solamente es, ¿qué es? ¿Para qué lo quiero? ¿Qué es lo que busco? Ujú. La información en verdad nos hace poder saber qué tipo de experiencias son las que queremos tener. Ya No, vimos que a ti te gusta dejarnos preguntas, ¿ya viste? Así de, sí, es como, son pequeñas preguntas para qué es, cómo, cuándo, tú, ¿no? Así. Pero nos has dicho cuatro cosas que a mí me han volado la cabeza, ¿no? Y a ver si tú estás de acuerdo, Pedro, con estas cuatro, le sumarías más o le sumas o le restas, ¿no? Tal. Entonces, como, pero yo veo, por ejemplo, que el capítulo pasado nos dijiste pausa, ¿sabes? Como esta parte de frénate tantito, nada más para ver de qué va este rollo. Luego, ¿sabes? Como nos pusiste como conciencia y cómo esa conciencia se expande. Y hoy arrancábamos con la parte de conexión, ¿no? De esta idea de una conexión, ¿no? Como total. ¿Sabes? Como, y esta última que es como consumo responsable, qué es, ¿no? De qué es, para qué quieres eso, qué es lo que estás buscando, porque entonces a veces te metes algo, por ejemplo, te metes un chocongo que no sabes cómo, ¿no? Cómo te va, y estás a la mitad de la fiesta, ¿no? Así valiendo, o sea, es como pizza, porque tú estás, o sea, ¿sabes? Como porque te introspeccionó, y tú lo que estás queriendo es saltar al ritmo de la música, ¿no? Me parece que estos cuatro puntos es como de alguna manera engloban mucho que la experiencia de la psicodelia, o mínimo así lo comprendo yo, que la experiencia de la psicodelia, o sea, es una experiencia profunda, es una experiencia íntima, es una experiencia añeja, con mucha, o sea, con gente de, ¿no? Como las mujeres medicina y así, o sea, con una sabiduría ancestral gigantesca, que quizá valga la pena tratarla con mucho respeto, pues como, pero con la intención de qué traes, ¿no? ¿Qué se abre para ti? O sea, dirías que lo puedo, o sea, que lo estoy resumiendo, ¿no? Más o menos, ¿le sumarías algo? ¿O tú, Pedro? Yo nomás ahí, ¿sabes qué le sumaría, Juan? O sea, que no se nos olvide que sí con respeto, pero que está en todas partes, ¿eh? O sea, pensaba en la parte recreativa, Juan, y a ver, la gente que tiene estas fiestas psicodélicas, que está en raves, que está, hay una conexión y una idea de tribu profunda.
creo que ese conocimiento viene y está puesto en nosotros llamados humanidad misma, ¿eh? Y se nos ha olvidado. O sea, está en ti, está en Pedro, está en mí, está en la gente que nos escucha, está ahí disponible para nosotros. No pensemos que es en versión todos de blanco y yogis y no elevándonos a la quinta potencia. No, no forzosamente. Está en todas partes. En la vida, ¿no? Como nos decías, o sea, la experiencia más psicodélica es la vida. O sea, ¿sabes? Como, Esa frase está matadora. Casi es el nombre no, del capítulo, mi Pedro. pero es que ahí está. O sea, imagínate, en verdad, estas experiencias donde nos juntamos tantos y podemos sentir o llegar a sentir cosas tan similares, ¿no? Ser conmovidos por una misma experiencia que estamos atestiguando. ¡Wow! Y sin querer ahí es un poco lo que hablábamos de ¿sabes? Como de la espiritualidad. Ujú. Parece que es eso, es esa conexión donde habemos varios admirando la vida, llámese Dios, llámese naturaleza, llámese cosmos, llámese lo que quieras. Pero habemos algunos deteniendo nuestra vida diciendo, wow, este atardecer, wow, esta banda, o sea, me encanta, por ejemplo, ir a, ¿sabes? Como a festivales y decir, wow, estos cuatro humanos creando esto y ¡ah! O sea, la experiencia de un beso, o la experiencia de yo ahorita acabo de salir de, ¿no? De ver a mi chiquito cantar. Me parece la cosa más hermosa y un placer poder, ¿no? Decir, hoy lo vi cantar y cantó un chorro de cancioncitas y estuvo padrísimo. Y todos los papás que estaban ahí viéndolo, ¿sabes? Como, wow. Ujú. O sea, a mí me conmueve profundamente cuando veo esa emoción en la humanidad, cuando veo al papá ver a su hijito en el coro, pero cuando los veo o sea, en el fútbol, que su equipo gana, pero cuando los veo que llega completamente alguien enamorado, pero en un concierto, como dices, tanta gente y coreando una misma canción, o sea, es como, ¿no? ¿Qué más te puede volar la cabeza si te detienes y miras a tu alrededor y ves, o si nos ves? Porque somos parte de eso, que es esa conexión y ese micelio que se va creando. A mí nada más me hiciste pensar en que en todos esos momentos como que es dejar a un lado la tecnología, ¿no? Digo, a pesar de que llegamos a todos nuestros escuchas a través de la tecnología, pero creo que los momentos más vividos es cuando dejamos un poquito a un lado la tecnología, como decía, ¿no? Cuando van a un concierto y ya ves a todos grabando la misma canción, pero ya pocos experimentando simplemente el hecho de estar. Ujú, ujú. Creo que sí, justo te decías, creo que la tecnología es una herramienta que nos puede abrir muchísimas posibilidades a la presencia. Depende de nosotros si se vuelve posibilidad o se vuelve barrera. ¿Cómo la usamos? ¿No? Ay, Oye, qué placer tenerte. La Qué verdad es que gusto. yo he estado gozando estos dos capítulos. Es como, me parece, digo, siempre me has parecido una mujer espectacularmente inteligente, ¿no? Tal, pero la sensibilidad con la que nos cuentas hoy, ¿verdad? Y el capítulo pasado, estas experiencias, creo que está re bonito porque es como si dijéramos, dejemos de estereotipar tanto. Es como, abrámonos, o sea, me encantó esa frase de no hay nada más psicodélico que la vida misma. Y a veces es que eso, le estamos teniendo un miedo a vivir, un miedo a gozar, un miedo a enamorarnos, un miedo, ¿sabes? Como a, ¿no? A perder un poco el control y decir, esto es. Entonces, gracias por estas dos, ¿sabes? Como, te iba a decir sesiones, así yo ya en terapia. Gracias por estas dos sesiones, que, ¿no? No, pero creo que ha estado muy lindo pensar la vida más que desde la pausa, ¿sabes? Como desde esta contemplación, ¿no? De decir, oye, estamos en esta gran roca, un chinguero de gente, ¿sabes? Como dándole vueltas al sol. Es como, pues, agárrame de la mano y vamos a ver de qué va esto, ¿no? Ujú, ujú.
Justo eso, o sea, y porque no soltaba la pregunta que hicimos en un principio, en nuestro primer encuentro, Pedro, del sentido de la vida, y creo que no hay un solo sentido. Se va construyendo, se va transformando, ¿no? Es como, no es esta idea de explicarnos, sino es una conversación constante, todo el tiempo. A mí me hiciste pensar en esta cuestión de que ojalá no perdamos el asombro. O sea, no perder el asombro de un nuevo día, del café de la mañana, como decías, ¿no? De si vamos a hacer lo mismo, porque nosotros decidimos y seguir asombrándonos de nuestras capacidades, del estar vivos, del estar aquí, en las posibilidades que eso representa. Recordando que cada día no es un día más, es un día menos. A mí me ayuda muchísimo recordarme eso, ¿eh? Cada día no es un día más, es un día menos. El final de la historia todos lo conocemos, entonces hagamos que el trayecto valga la pena. Te digo, ve lo que hace esta mujer. Ve, hace 2 semanas, así de, les voy a dejar estos preguntitas para que la reflexionen. Hoy nos vas a dejar así de, a ver, a ver, manito, vele restando tu relajo. De Pues Se te nuevo, van a mil caer. millones de gracias, mil, a mil ustedes. millones de gracias. Y, o sea, para las personas que están escuchando este capítulo, es como, ¿cómo te pueden encontrar? O sea, ¿cómo te pueden buscar? Si están buscando como estas experiencias o terapia o información, ¿cómo se acercan a ti? En mis redes es lo más fácil, creo que la más activa es Instagram para mí, ¿no? Que ya se las había compartido. Como Vanessa Ramos seguro me pueden encontrar. Eh, mi nickname o mi nombre de usuario es V-R-F, ¿no? Y con gusto yo les estaré contestando cuando tenga un chancecito, pero sin duda les contestaré por ahí. Muchísimas gracias, Vane, por estar aquí y esperemos el tercero. Te Ahora voy a veamos más comprometer, te diálogo, con voy a todo gusto. comprometer. Oye, y si en algún momento abres grupo, estás como, llámese para una macro o estás preparando protocolos para micro, también déjanoslo saber y que se los hacemos saber a la audiencia, porque yo creo que hay gente interesada que a veces no sabe con quién, no sabe cómo, no sabe en dónde. Entonces, si en Por algún momento estás, supuesto, les doy el Instagram del grupo con el que trabajo. Todos son personas que admiro profundamente, ¿no? Con una experiencia amplia en todo este proceso, ¿no? Que es con Cora, H-R. Ay, ya está, no se lo supe deletrear. HORA, ¿no? Ajá. Khora, Cora, ¿no? Y ahí también podemos como acompañarlos para estas experiencias, darles información, ¿no? Integrar experiencias. Acérquense, en verdad estamos como muy abiertos y con mucha gana a seguir estos diálogos presentes, ¿no? Y bueno, Muchas para los que gracias. no han puesto la campanita, este es el momento de poner la campanita, darle follow, compártenos con tu tío, con tu primo, con tu vecino. Es como, compártenos con tu mejor amigo y con tu peor enemigo, porque al final todo suma. Nos vemos la siguiente semana para otro Sonido del Silencio. De nuevo, mil gracias, Vane. Y Pedro, siempre es un placer estar contigo aquí. Gracias, nos Gracias. vemos.